El Jesús histórico. Continuación. La esterilidad de los escritos apócrifos en la investigación de la vida de Jesús. En ocasiones se niega sistemáticamente a los escritos extracanónicos cualquier valor para la reconstrucción de los inicios. Como ejemplos recientes pueden servir las monografías de Juan Nilka y R. Echanenkeburg, aparecidas en 1990 y 1993 respectivamente. Justifican su atención exclusiva a los evangelios canónicos con tres argumentos clásicos. Argumento de la antigüedad. Suponen que los evangelios extracanónicos aparecieron bastante más tarde que los canónicos y descartan que contengan tradiciones antiguas identificables. R. Snakenburg sitúa, en cambio, el canon de los cuatro evangelios ya a principios del siglo segundo. Argumento de la mayor fiabilidad histórica, aun reconociendo que la génesis de los evangelios sinópticos obedece a circunstancias comunitarias. Les atribuyen una notable fiabilidad histórica. Los apócrifos, en cambio, están envueltos en leyendas y narraciones fantásticas. El argumento de la tradición apostólica, argumento de credibilidad. Solo los evangelios canónicos acreditan la tradición apostólica. Los apócrifos son excrescencias y desviaciones tardías de la tradición paleocristiana, debidos en parte a la fantasía y debidos también a las herejías. Esta argumentación despierta la sospecha de ser un simple reconocimiento aparentemente científico de la prioridad del canon y de la concepción histórica transmitida eclesialmente. Está en la línea de la formulación que hace Anastasio en la carta 39 de Pascual del año 367. Después de enumerar los libros canónicos, dice: estas son las fuentes de salvación. Solo en ellas se anuncia la doctrina religiosa. Nadie debe añadirles nada. Sigue una advertencia sobre los apócrifos. Son un engendro de herejes que los escriben cuando les place y les atribuyen generosamente un tiempo de redacción muy anterior para poder utilizarlos como escritos supuestamente antiguos y tener un fundamento para engañar con ellos a los incautos. Contra los tres argumentos cabe esgrimir objeciones históricas y metodológicas de peso. Sobre el argumento de la antigüedad, es extraordinariamente difícil fechar los textos principales, como demostrarán reiteradamente las consideraciones que hacemos más adelante, pero el estado actual de las investigaciones permite sentar como probable que algunas fuentes extracanónicas pueden contener tradiciones del siglo I. Sobre la fiabilidad histórica, hay que evitar medir con un doble rasero,
También los sinópticos contienen leyendas y narraciones fantásticas. Los juicios deben emitirse siempre sobre cada texto con independencia de su pertenencia al canon. Sobre la ortodoxia, la idea de que la doctrina apostólica pura fue suplantada más tarde por doctrinas heréticas es un constructo dogmático. Ortodoxia y herejía se desarrollaron temporalmente en paralelo y estrecho intercambio recíproco. También los grupos heréticos se remiten en ocasiones a las primeras tradiciones cristianas y las adaptan en correspondencia con sus necesidades. En esto no difieren sustancialmente de las comunidades ortodoxas. La investigación de los ágrafos, búsqueda de dichos desconocidos como complemento de la imagen sinótica de Jesús. Es muy frecuente utilizar fuentes extracristianas selectivamente para apoyar los resultados obtenidos con los textos del Nuevo Testamento. Esta actitud básica ha alcanzado un auge científico en el estudio de la doctrina de Jesús, especialmente en la investigación de los ágrafos. Sus etapas más importantes son las siguientes. La primera recopilación de todos los dichos de Jesús extrabíblicos conocidos en la época fue publicada en el año 1889 por Alfred Reich con el título Ágrafa, fragmentos de evangelios extracanónicos. Desde 1897 la investigación de los ágrafos se activó con hallazgos sorprendentes de papiros que contenían dichos y relatos de Jesús desconocidos hasta entonces y fragmentos de evangelios perdidos. B. P. Grenfell y A. S. Hunt publicaron el año 1897 el papiro Oxirrinco I. Poco después siguieron POX 654 y 655. Estos fragmentos contienen varios logia precedidos por la fórmula dijo Jesús, unas veces con paralelos neotestamentarios y otras totalmente nuevos. El año 1905, los mismos investigadores encontraron un fragmento evangélico, POX 840, que contiene un diálogo no conocido hasta entonces. En 1935 se publicó otro fragmento de un evangelio desconocido, el llamado Papiro Egerton. Los numerosos estudios realizados en los decenios siguientes sobre la cuestión de los ágrafos los resumió J. Jeremías en su libro Palabras desconocidas de Jesús, aparecido en 1948 y que suscitó gran interés. Jeremías reseña 21 ágrafos, de ellos 10 logia auténticos, probablemente atribuibles a Jesús. Utiliza los escritos canónicos como principio de selección para distinguir entre lo auténtico y lo indudablemente inauténtico. Reseñamos aquellos ágrafos que por el contenido, la forma y la historia de la tradición se pueden colocar junto a los dichos de Jesús recogidos en los evangelios sinópticos. Con la publicación de los manuscritos encontrados en Nag Hammadi hacia 1945, especialmente del Evangelio de Tomás,
se conocieron nuevos ágrafos. Los papiros Oxirrinco 1, 654 y 655, y los dichos de Jesús resultaron ser fragmentos griegos del extenso Evangelio de Tomás, accesible ahora en lengua copta. Contienen un gran número de tradiciones sinópticas con diferente redacción, a veces de un sabor arcaico y en ocasiones de signo claramente gnóstico. Con el estudio del Evangelio de Tomás se empezó a cuestionar la prioridad casi indiscutida hasta entonces de los escritos canónicos para la reconstrucción de los inicios, y se contempló la posibilidad de la existencia de una franja de tradición extracanónica independiente. C. La equiparación en principio de fuentes canónicas y extracanónicas en la investigación de Jesús. La conciencia de la necesidad de franquear las fronteras del canon en la exégesis neotestamentaria es relativamente nueva. Se basa en la constatación de que los escritos canónicos no difieren básicamente ni en el contenido, ni en la forma, ni en el tiempo de redacción de los escritos extracanónicos. Estudios tanto históricos como de historia de las formas y de los géneros literarios abonaron el terreno para esa conciencia. Se sabía históricamente que el cristianismo eclesial, impulsor de la selección e imposición del canon, era resultado de un largo proceso que fue excluyendo otras tradiciones cuyos escritos se remontaban igualmente hasta los inicios. En el año 1934, Walter Bauer, con su escrito Rechtsanwicklung an Ketzerei an Altesten Christentum, ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo, propuso una reconstrucción de la historia del cristianismo primitivo que invertía la imagen histórica transmitida eclesialmente. Según Bauer, hubo en algunas regiones como Egipto y Siria Oriental, Edesa, formas de cristianismo que más tarde se consideraron heterodoxas, pero que habían precedido cronológicamente a las comunidades ortodoxas. En Asia Menor y en Macedonia, las concepciones católicas y heréticas coexistieron en las mismas comunidades durante decenios antes de imponerse la ortodoxia a finales del siglo II bajo la influencia romana. A través de la historia de las formas se descubrió la influencia de la tradición jesuática libre. Esa investigación, en su etapa clásica, había demostrado ya que la importancia de la tradición oral para la prehistoria de la escritura de los evangelios. Más tarde, H. Koster demostró en su obra Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vaten, tradición sinótica en los padres apostólicos, de 1957, la existencia de una tradición jesuática libre, oral o escrita, independiente de los evangelios escritos, que era utilizada aún durante la primera mitad del siglo II en liturgia, catequesis y ordenanzas comunitarias. En cuanto a la historia de los géneros literarios, los evangelios canónicos y las fuentes que se nutren no deben entenderse al margen de la literatura evangélica extracanónica. James M. Robinson describió en el artículo Logo y Sophon sur Gattung der Superquelle Q
sobre los géneros de la fuente de sentencias Q, el desarrollo del género literario, recopilación de dichos en el cristianismo primitivo a la luz de las fuentes canónicas y extracanónicas. El comienzo está en las primeras antologías de, de los dichos de Jesús, que hunden sus raíces en la tradición sapiencial judía y que sólo pueden detectarse indirectamente, junto a la conocida fuente Q empleada por Mateo y Lucas. Hay demás de Marcos y uno de Clemente 13:2, por ejemplo, recopilaciones de dichos sapienciales. El Evangelio de Tomás representa una etapa avanzada en la historia del género. El ideal del maestro sapiencial fue adaptado al ideal de un saber esotérico gnóstico del revelador, un proceso sugerido por el género literario e iniciado ya en Q. Hay además otros géneros literarios, tanto en evangelios canónicos como extracanónicos, diálogos, Juan, Evangelio de Egerton y evangelios gnósticos dialogados, y relatos de la pasión, evangelios canónicos y evangelio de Pedro. En el marco de estas nuevas premisas ha comenzado desde hace una década, especialmente en el área lingüística inglesa, una amplia actividad investigadora de las primeras fuentes extracanónicas. Estas fuentes son descritas a menudo de modo radicalmente distinto a lo habitual en lo concerniente a su antigüedad y al lugar que ocupan en la historia de la tradición. Los resultados de esta investigación están siendo recibidos con reticencia en Alemania, a veces por una actitud de reserva justificada ante unas dataciones demasiado tempranas. H. Koster ha trazado en una ponderada recepción de estos estudios monográficos el esquema de una historia evolutiva de la literatura evangélica, Ancient Christian Gospel, Their History and Development, Evangelios Cristianos Antiguos, su historia y desarrollo, 1990. Por primera vez otorga igualdad de derechos a los evangelios canónicos y extracanónicos, incluidas sus fuentes. Aparte, el enjuiciamiento de las distintas cuestiones es un hito del que la investigación no debería retroceder ya metodológicamente. Los resultados de esta nueva consideración de las fuentes apenas se ha aplicado hasta ahora a la investigación de Jesús. En este campo cabe esperar algunos avances en el futuro. De la serie de fuentes canónicas y extracanónicas en el cristianismo primitivo, solo reseñamos en las siguientes secciones aquellas que pueden ser relevantes para la reconstrucción de la doctrina y de la vida de Jesús. Se trata generalmente de textos que aparecieron en el siglo I o II o contienen tradiciones que se remontan a esa época. Las fuentes sinópticas. Los escritos sinópticos abarcan los tres primeros evangelios, con las fuentes subyacentes en ellos. Se toman conjuntamente como sinópticos porque proyectan una imagen de Jesús muy diferente a la de el Evangelio de Juan, y en lo literario dependen parcialmente entre sí. El Evangelio de Marcos o un Deutero Marcos de DTMC ligeramente elaborado subyace como fuente en Mateo y Lucas. Ambos emplean además
la fuente de los Loya, Q, que cabe reconstruir a partir de ellos. Esta teoría de las dos fuentes significa que la investigación jesuática dispone de dos documentos antiguos, MC y Q, dependientes entre sí, y cuenta además con un amplio legado de Mateo y de Lucas, que representa siempre una tradición oral o escrita independiente. G. Day Cruzan, Jesús, vida de un campesino judío, Barcelona, 1994. Ha incluido de lleno las fuentes extracristianas en la reconstrucción de la vida y doctrina de Jesús, pero su datación extremadamente temprana de las fuentes extracanónicas es difícilmente admisible. Para la investigación jesuática es importante la afinidad que existe de hecho entre estas cuatro fuentes autónomas o complejos de tradiciones. Encontramos en ellas las mismas formas y géneros, temas y motivos. Jesús aparece en todos los sinópticos como un predicador escatológico que anuncia y presenta de palabra y obra, en parábolas y milagros, el reino de Dios plasmado en el amor a los pobres y a los pecados. Debido a la gran antigüedad y a la banda de dispersión de las tradiciones sinópticas que aparecen también fuera de su propio ámbito en sentido estricto, por ejemplo en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Tomás, literatura epistolar del cristianismo primitivo. Hay un amplio consenso científico en que es sobre todo la tradición sinóptica la que nos facilita el acceso al Jesús histórico. El Evangelio de Marcos. P. J. Abstemeyer, Toward an Isolation of Pre-Markan Miracle. El texto, el Evangelio de Marcos, es el evangelio más antiguo que se conserva y viene a ser la fuente de Mateo y Lucas, pero hay indicios de que la versión escrita canónica que nos ha llegado desde el siglo III no es la única forma de texto que fue utilizado. Inestabilidad del texto. Marcos 6, 45, 8. Inestabilidad del texto. Marcos 6, 45, 8, 26. Falta en Lucas, dado que justamente este segmento contiene dobletes, es posible que no sea una parte original del Evangelio. El siglo segundo a redactar una conclusión secundaria. El Evangelio secreto de Marcos contenía probablemente una versión más extensa del Evangelio de Marcos, pero que a la luz de la historia de la tradición ofrecía material antiguo. Algunos de los minor agreements y o coincidencias menores entre Mateo y Lucas frente a Marcos en textos que están tomados de Marcos pueden sugerir una versión común que difiere del Evangelio de Marcos canónico. El material especial de Marcos, es decir, textos de Marcos que Mateo y Lucas omiten sin razones plausibles, no figuraba quizás en el original. Hubo, por tanto, presumiblemente varias ediciones del Evangelio de Marcos. No obstante,
Consta que la mayor parte del texto era anterior a Mateos y Lucas. Lugar y tiempo de aparición. A tenor de la tradición eclesial más antigua, el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma a partir de la enseñanza oral de Pedro por su intérprete Juan Marcos. Marcos y Pedro en Roma. Contra esta versión que M. Engel considera básicamente fiable está sobre todo el material heterogéneo que elaboró el evangelista. Encontramos en el Evangelio de Marcos unas tradiciones palestinas que de evidente colorido local, junto a tradiciones pre-paulino-helenísticas, palabras de la última cena, catálogo de vicios, Marcos 7, 21 y siguientes, y el término evangelio. Esa combinación es comprensible sobre todo en territorios sirios limítrofes con Palestina, en Antioquía, por ejemplo, donde arraigó la autoridad de Juan Marcos desde el principio, lo que podría explicar la atribución del escrito. Marcos apareció alrededor del año 70, porque la guerra judeo-romana después de Cristo está consignada en él, concretamente en pasajes que se refieren al momento presente del autor y de sus lectores. Se discute si la destrucción del templo anunciada en Marcos 13:2 se había producido ya o era esperada. Fuentes subyacentes. El evangelista Marcos es un recopilador porque reúne materiales de la tradición escrita y oral que ofrecen una clara diversidad formal y teológica. Una historia de la pasión coherente que preexistía ya probablemente por escrito. La delimitación exacta es tema debatido. Antologías de relatos de milagros orales o escritos. Tradiciones apocalípticas, en especial el Apocalipsis sinópticos, Marcos 13, probablemente ya fijado por escrito. Disputas y diálogos escolares que presumiblemente se basan en materiales escritos y otras formas literarias como la combinación ya tradicional de parábolas y dichos figurados en Marcos 4. Algunos logias de Marcos son tradiciones paralelas a las de Q. Modelación teológica. El evangelista Marcos es un teólogo modelador porque da una forma coherente al material tradicional desde una idea cristológica general y crea algo nuevo, un evangelio que se podría definir como relato de la pasión con una amplia introducción biográfica. Jesús aparece envuelto en un misterio que se va desvelando progresivamente. Marcos como fuente para la investigación de Jesús. El esquema cronológico y geográfico del Evangelio de Marcos es secundario respecto a las distintas tradiciones. Está determinado por unas premisas teológicas y por eso carentes de valor histórico. Lo mismo vale para Lucas, Mateo y Juan. Sin embargo, los materiales de tradición ofrecidos por Marcos se remontan a veces muy lejos en el tiempo y son fuentes importantes para la reconstrucción de la enseñanza y la vida de Jesús. La fuente de los logia, dichos. T. Bergman, Q. auf dem Prüsen,
El texto, la denominada fuente de los Logia, siglas Q del alemán Quelle, fuente, es un documento cuya existencia se ha introducido por análisis. Mateo y Lucas ofrecen junto al material Marcos numerosos textos comunes, sobre todo sentencias que ambos recogen con independencia entre sí. Ese material con toda probabilidad está escrito en griego. Solo pasajes comunes a Mateo y Lucas pueden asignarse con alguna seguridad a Q, cuyo orden original aparece presumiblemente mejor conservado en el segundo que en el primero. Cabe pensar, pero no demostrar, que algo del material de Mateo y de Lucas proceda también de la fuente de los Logia. Tradiciones recogidas, género literario y contexto vital. Q contiene casi únicamente dichos de Jesús, sapienciales, proféticos y apocalípticos, dichos legales y normas comunitarias, como también parábolas. Algunos proceden sin duda de logia arameos y se remontan por tanto a los inicios de la tradición. Falta en Q el relato de la pasión. Tampoco figura ninguna tradición narrativa, con excepción de la perícopas sobre las tentaciones de Jesús y sobre el capitán de Cafarnaúm, Lucas 7, 1, 10. Ambas dan mayor relevancia a las palabras desde la perspectiva de la historia de las formas. La fuente de los Logia fue una recopilación de sentencias que contenía las enseñanzas de Jesús. Los que recogieron y difundieron las logias fueron probablemente carismáticos itinerantes del cristianismo primitivo, continuadores del estilo de vida y de la predicción de Jesús. El núcleo de su mensaje era la llamada al seguimiento de Jesús ante la llegada del reino de Dios. Jesús, Hijo de Dios, es el Maestro autorizado que enseña la voluntad de Dios y es esperado en su retorno como Hijo del Hombre y juez escatológico. Q interpreta la muerte de Jesús como el destino de un profeta, uno de los muchos mensajeros de la sabiduría que fueron rechazados. Lucas 13, 34 y siguientes. Tiempo y lugar de aparición. Q se formó a partir de las colecciones menores, pero cualquier reconstrucción de estratos, redacciones y grupos soporte es meramente hipotética. Cabe formular en todo caso tesis fiables sobre la redacción última, centrándose en la composición global y en la selección y engarce de los diversos temas. Así, Q apareció sin duda antes de la guerra judía y de la destrucción del templo, porque espera la venida del Hijo del Hombre en ambiente de paz y recoge la amenaza de que Dios abandone el templo. El relato de las tentaciones contiene claras referencias a la crisis de Calígula ya superada. La imagen de los fariseos como perseguidores de los cristianos puede describirse históricamente en los años 40 y principios de los 50, en el mismo tramo temporal que situar lo referido por Q sobre la predicación y la misión orientadas a Israel. Q apareció probablemente en Palestina. Aquí haremos una nueva pausa y continuaremos en la fuente de los Logia y el Jesús histórico. Pausamos.